Bueno, vamos a ir al Haftará, que nos toca, está en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 20, desde el verso 2 hasta el verso 20 vamos a leer. Ezequiel, capítulo 20, desde el verso 2 hasta el versículo 20 vamos a leer. ¿Se escucha bien? Yo no me escucho bien, pero bueno, si se escucha bien. ¿Llegaron todos? Dice así: entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, habla con los ancianos de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho. Así que vienen ustedes a consultarme, pues yo, su Señor y Dios, les juro que no les responderé. Si tú, hombre, quieres juzgarlo, puedes hacerlo, pero háblales de los actos repugnantes que sus padres cometieron y diles de mi parte. Hubo un día en que yo, su Señor y Dios, escogí a Israel y levanté mi mano para hacerle juramento a los descendientes de Jacob. Fue en Egipto donde levanté mi mano y me di a conocer a ellos. Bajo juramento les dije: yo soy el Señor, su Dios. Ese día levanté mi mano y les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra que les había provisto, a la tierra más hermosa de todas las tierras, tierra que fluye leche y miel. Ese día les dije: cada uno de ustedes debe alejarse de los hechos repugnantes y no contaminarse con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No se alejaron de sus hechos repugnantes, ni se apartaron de los ídolos de Egipto. Entonces les dije que allí en Egipto desahogaría mi enojo sobre ellos para calmarme. Sin embargo, actué en su favor y los saqué de Egipto para que ante los ojos de las naciones entre las que se encontraban y a las cuales me conocían, mi nombre no quedara entredicho. Yo los saqué de Egipto, yo los llevé al desierto y les di a conocer mis estatutos y decretos, los cuales dan vida al que los cumple. Les di también mis días de reposo, los cuales he consagrado para mí, para que me sirvieran de señal entre nosotros y así reconocieran que yo soy el Señor. Pero en el desierto el pueblo de Israel se rebeló contra mí, no siguieron mis estatutos que dan vida a todos los que lo cumplen, sino que desecharon mis decretos y abiertamente profanaron mis días de reposo. Por eso allí, en el desierto, les dije que descargaría sobre ellos mi ira y los exterminaría. Pero, pero actué así para que mi nombre no fuera profanado entre las naciones que presenciaron cómo lo saqué de Egipto. También allí en el desierto levanté mi mano para jurar que no los llevaría a la tierra que les había entregado, tierra que fluye leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Y esto porque despreciaron mis decretos, no siguieron mis estatutos y porque profanaron mis días de reposo al seguir a sus ídolos con todo el corazón. Aún así los perdoné. No les quité la vida ni los exterminé en el desierto, sino que allí en el desierto les dije a sus hijos que no siguieran las órdenes y enseñanzas de sus padres y que no se contaminaran con sus ídolos. Les dije: yo soy el Señor, su Dios. Sigan mis estatutos y cumplan mis preceptos, pónganlos en práctica y santifiquen mis días de reposo. Hagan de ellos una señal entre nosotros y reconozcan que yo soy el Señor, su Dios. Amén. Bueno, la conexión que yo encontraba aquí en la para allá, con esta haftará, con la para allá de esta semana, podemos ver que en la para allá que hemos estudiado esta semana, el Eterno le dice a Moisés que le diera a los hijos de Israel una cierta cantidad de estatutos, ¿no? De preceptos y de mandamientos. Y entre ellos, por ejemplo,
Está el precepto que dice, sed santos porque yo soy santo. Y también dice, tendría que ir al... Un momentito, no quiero tomarme mucho tiempo porque quiero ser breve. Quiero ir un poquito al capítulo 19 de Levítico, solamente para ver la conexión que yo encontré, ¿no? Aunque prácticamente todo está conectado, porque lo que básicamente Dios le está diciendo al profeta Ezequiel, que les dijera a los ancianos de Israel, les recordara cómo el pueblo de Israel, después de haber recibido los mandamientos del Eterno, no los guardaron, ni tampoco respetaron los días de reposo. ¿Cuántos han leído y han compartido, han estudiado las aliyá que nos corresponden de esta semana? El pastor no quiere mirar. ¿Todos han leído la para allá? Bien. Hay versículos que dicen en esta para allá que, lo voy a leer porque si no, no voy a poder, perdón. Dice así, por ejemplo, el Señor, en el capítulo 19, del verso 1, dice, el Señor habló con Moisés y dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo. Y después, más adelante, en el verso 30, también el Eterno dice algo. Vamos al verso 30. Dice, respeten mis días de reposo y tengan mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. A esto le sumamos también que el Eterno acá en la Haftará nos habla de la santidad, de ser santos, y en la para allá también nos habla de la santidad. Toda esta semana hemos hablado, o sea, hemos estudiado y todo lo que ha compartido el pastor en los grupos ha tenido que ver con la búsqueda de la santidad. Claro, exactamente, más todo, y lo que habló hoy el apóstol también en el video que subió a la tarde, no sé cuántos lo vieron. Bueno, yo lo vi porque justo estaba con esto y estaba haciendo el pan y ahí lo pude escuchar. Pero lo que yo conectaba es que aquí, en dos veces, en la para allá, el Eterno dice que guarden sus mandamientos y sus días de reposo. Y cuando vemos que le está reclamando, o sea, le está diciendo a Ezequiel que le diga a los ancianos que le recuerde que sus padres recibieron los mandamientos y no guardaron los días de reposo. Solamente, y para ser breve, quería ir al punto donde el Eterno me hablaba y me decía acerca del día de reposo. La importancia que tiene el día de reposo. Porque hemos leído, por ejemplo, en la Haftará, que dice, les di a conocer mis decretos, los cuales dan vida a los que los cumplen. ¿Cuántos creen eso? ¿No es cierto? Les di también mis días de reposo. Y me llama la atención porque como 4 veces lo dice, 4 veces creo que lo dice, les di mis días de reposo, mis días de reposo. Y reclama que no lo guardaron. Y esto, sumado a lo que estaba escuchando en la tarde, de lo que decía el apóstol, qué privilegio que nosotros tenemos de haber recibido el poder guardar los días de reposo del Eterno, ¿no? Porque yo leía en la Haftará, cómo el Eterno está mostrando que fueron dados a Israel los días de reposo. Las otras naciones no tenían el día de reposo. ¿O sí? No, fue dado a Israel y dice que es como una señal entre Israel y el Eterno, de que ellos le pertenecen, ¿verdad? Y yo decía, qué privilegio que tenían Israel de poder guardar los días de reposo, ¿no? Pero también con lo que explicaba el apóstol hoy en el video, entendía que ese privilegio, como los mandamientos del Eterno que dan vida a los que los guardan, no era solo para que Israel se creyera el único pueblo elegido y
de todas las naciones, sino para que ellos al recibir ese privilegio pudieran atesorarlo, eh, aprenderlo y ponerlo por obra y enseñarlo a las demás naciones. Y eso es lo que nosotros tenemos al tener ese privilegio que el Eterno nos da. Tenemos el Shabbat, porque el Shabbat era para Israel, ¿no es cierto? No para las demás naciones. Era como una señal. Y nosotros hoy tenemos ese privilegio. Cuando pasamos por las aguas del bautismo, ¿no es cierto? Cuando aceptamos, ¿no es cierto?, a Yeshua como nuestro Salvador y Redentor y decimos bautizarnos, nosotros pasamos por medio de Yeshua, somos, ¿cómo se dice? Injertados en Israel. O sea que pasamos a ser parte de Israel, o sea que el Shabbat es para nosotros. Por eso los que se bautizan no pueden despreciar el Shabbat por cualquier cosa. Y ahí, sobre eso, y ya para ir cerrando, no me quiero extender mucho, busqué la palabra Shabbat, la busqué en las redes, en internet, porque quería saber, sinceramente, es algo, bueno, el pastor sabe que yo soy un poco reacio a lo que es las palabras hebreas, ¿no? O sea, a ir a investigar sobre las letras. Y encontré la palabra Shabbat, que nosotros comúnmente llamamos reposo, está formada por tres letras. No sé si Vladimir un segundito las puede proyectar si las tiene, que son Shin, Bet y Taf, que quiere decir en realidad Shabbat, cesar de, poner fin o dejar de hacer. Dice cesar de, poner fin o dejar de hacer. Y yo veía que muchos se preocupan a la hora del Shabbat, a la hora del ceder. Alguna vez alguien me dijo a mí, por ejemplo, ¿no me invitas a hacer el Shabbat en tu casa? ¿No me invitas al Shabbat en tu casa? Y yo entendí, o sea, entendía que me estaba pidiendo que lo invitara a la cena del ceder. Pero en realidad, ese ceder no es el Shabbat. Ese ceder es un ceder que hace, por el cual nosotros, los ritos que hacemos y mostramos que estamos apartando que es un día especial, porque como ya lo enseñó el pastor, no todos los días de la semana ponemos pan, vino y todas las cosas que ponemos sobre la mesa para empezar. Pero eso, si nosotros realmente no hacemos un cesar de, un poner fin o un dejar de hacer, no tiene sentido y estamos infringiendo el Shabbat. Y eso me lleva a ver que a veces no valoramos eso nosotros. No tenemos, no tenemos eso de valorar el Shabbat. Y qué importante, cuán importante, acá lo muestra el Eterno, porque lo repite un montón de veces. No guardaron mis días de reposo. Hicieron esto y no guardaron mis días de reposo. Y no guardaron mis días de reposo. Y no quiero ser más extenso, yo quiero terminar con esto porque solo lo que tengo que hacer es conectar. Y ahí veo la conexión donde el Eterno le dio a Israel los mandamientos, los estatutos, y les dio el día de reposo. Y después, pasados los años, aquí le está diciendo al profeta Ezequiel que les dijera a los ancianos que recuerden que sus padres, porque ellos estaban en una mala situación, y fueron a consultar a Dios. ¿Por qué? Dicen, recuerden que sus padres hicieron lo mismo que ustedes. No guardaron mis días de reposo, no guardaron sus mandamientos y no guardaron sus días de reposo. Cesar de, dejar de hacer, tiene que ver con desconectarse por completo de la obra creativa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, y yo me incluyo, en la cual por mucho tiempo he luchado y hasta aquí lo he logrado gracias al Eterno, no por mi fuerza, porque le he pedido, es cada vez que me entra un mensaje de trabajo en Shabbat, contestarlo y decirle voy a ir el lunes, porque tenía miedo de que no me llamaran el otro día o que llamaran a otra persona. Y realmente lo hacía. Muchos aquí usan, perdón, no quise decir muchos aquí, pero salió de mi boca, no sé. Usan el día de reposo para lavar, por ejemplo. Y el día de reposo no es para lavar. El día de reposo no es para comer. Claro, es para alabar, no para lavar. El día de reposo, el Shabbat, como lo hemos leído, es poner fin, cortar, o sea, hasta aquí. Cuando se llegó la hora, se encendió las luces, ya ponemos fin, ya cortamos. ¿Entienden?
Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, la importancia que me mostraba el Eterno que tiene el Shabbat y el privilegio que tenemos. ¿Para qué tenemos que aprender a guardar el Shabbat? Para nosotros sentirnos, que Dios nos dio el Shabbat, a la congregación de Monte Santo, guardamos Shabbat, y va el de los otros de allá de la calle. Estos son unos paganos que no guardan el Shabbat, se congregan el domingo. O nos dio el Shabbat y sus mandamientos para que nosotros, al vivirlos, ponerlos por obra, al aprenderlos, también podamos llevarle esa luz. Y eso es lo que tenía que ser Israel. Tenía que ser un reinado de sacerdotes para todas las naciones. ¿No es cierto? Y bueno, ya para cerrar, ya con esto cierro. Eso es lo que me mostró el Eterno. El Shabbat debemos cortar. Y mucho menos si hemos pasado por las aguas del bautismo. Si ha pasado por las aguas del bautismo, no podemos al otro día, o a la semana, o a las 2 semanas, o al mes, o al año, tomar la decisión de ir a trabajar, porque estamos cayendo en el pecado que cayeron nuestros antepasados. Y eso es lo que Dios está reclamando. Tenemos un privilegio, que es guardar los días de reposo, y son muy importantes, porque guardar el día de reposo es un mandamiento, y la santidad de la que hemos hablado toda la semana y de la que hablaba el apóstol hoy, tiene que ver con guardar los mandamientos del Eterno. No podemos encontrar la santidad si no decidimos guardar los mandamientos del Eterno. Muchas gracias.